Bueno niños, vamos a ver ahora lo que son un poquito los números complejos. Un repaso breve de todo lo que tenéis que saber del conjunto de los números complejos. Ya. O sea, primero, los números complejos son un conjunto numérico. Y, por ejemplo, sea z, un número, en los números complejos siempre se va a cumplir que un número z es un par ordenado. Es decir, es un a, b, es decir, un 1,2 o algo por el estilo. Con a y b son números reales. El a y el b de los números complejos son números reales. Eso hay que tenerlo siempre claro. Y z, el conjunto, el par ordenado, en el fondo es un vector en el plano complejo, donde en el eje X tenemos la parte real de z y en el eje Y la parte imaginaria de z. Entonces, en el fondo uno grafica el a, b, y este es el número complejo, es un vector. Notación, el par ordenado a, b lo vamos a escribir como a más b por i, con i la unidad imaginaria. Y por definición, el i cuadrado va a ser igual a la raíz de menos 1. ¿Ok? Entonces, eso es como lo fundamental de la estructura de los números complejos. ¿Ya? Por otro lado, si por ejemplo, ¿cuál es el módulo de un número complejo z? Esto es el módulo. O bien, ¿cuánto mide el número complejo? Como el número complejo es un vector, en el fondo nos están pidiendo cuánto mide este vector. Basta con un teorema de Pitágoras, donde esto es a y esto es b. Y esta es la hipotenusa, que es la que queremos encontrar. Entonces, ese número complejo va a estar dado por la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Son las partes reales, ¿ok? Entonces ese viene siendo el módulo. También tenemos una nueva definición que se llama el conjugado, que viene por ese símbolo, de un número complejo, que corresponde, si z es igual a más bi, el conjugado va a ser igual a menos bi. Es cosa de cambiarle el signo. Y en la gráfica es como hacerlo acá. ¿Ok? En particular, el módulo de este es igual al módulo de este, porque en el fondo es el mismo vector, pero girado, rotado en 90 grados, creo. ¿Bien? Otra cosa que hay que tener en cuenta es que, algebraicamente, nosotros podemos calcular números complejos feos. Por ejemplo, i cuadrado sabemos que vale menos 1 por definición. Entonces, i se le define como raíz de menos 1 en términos de PSU, que es i elevado a 1. I elevado a 0, por definición todo número elevado a 0 es 1. Y por otro lado, i al cubo es i cuadrado por i, donde uno es i cuadrado es menos 1 y el otro es i. Entonces i cubo es menos i. ¿Bien? Entonces, como un símbolo rotatorio, tenemos que i a la 0 es 1. I a la 1 es i. I a la 2 es menos 1. 1. Y a la 3 es menos i. Ahora hay un algoritmo que nos permite calcular números complejos más grandes. Por ejemplo, ¿cuánto es i a la 420, por ejemplo? Lo que uno hace es tomar este número, dividirlo por 4. Entonces empieza a dividir. ¿Cuántas veces cae? 1 sobre 0. ¿Cuántas veces cae? Ninguna. Bajamos el siguiente. ¿Cuántas veces cae acá? 5. Y el resto es 0. Y el resto te va a decir cuánto vale. En este caso es 0, entonces vale i elevado a 0, entonces esto es igual a 1. Ese es el algoritmo para calcular números complejos. Finalmente, ahora lo que podemos hacer es recordar cuándo aparecen números complejos en los polinomios. Por ejemplo, x cuadrado más 2x más 6, por ejemplo. Queremos saber si este número tiene raíces complejas. Para saber si un polinomio tiene raíces complejas, basta que el discriminante sea negativo. Recordando que el discriminante es igual al b cuadrado menos 4 por a por c, que en este caso va a ser 2 al cuadrado menos 4 por 1 por 6. Que esto claramente es menor que 0. ¿Ya? No necesito calcularlo para saber que es negativo. Entonces, como el discriminante es negativo, este polinomio tiene raíces complejas. Eso es lo que basta saber en números complejos. Ah, y otra cosa importante es calcular los inversos. Por ejemplo, sea z
igual a 5 más 2i, por ejemplo. Entonces lo que uno tiene que hacer acá es... ¿cuánto vale z a la menos 1? Eso va a ser igual a 1 partido por z, que va a ser igual a 1 partido en 5 más 2i. Entonces acá lo que uno tiene que armar es multiplicar por un 1 conveniente. Que ese 1 lo vamos a escribir como el producto que hace la suma por diferencia. Es decir, 5 menos 2i y 5 menos 2i. Si se fijan, no afecta la operación porque esto es un 1. Entonces, finalmente arriba va a quedar 5 menos 2i sobre una suma por diferencia, el primero al cuadrado, menos el segundo al cuadrado, que va a ser 2i al cuadrado. Que esto va a ser igual a 5 menos 2i sobre 25 menos 4i cuadrado. Y cuadrado sabemos que vale menos 1. Entonces esto va a ser menos 4 por menos 1. Y claramente eso es 4 positivo. Y esto va a quedar como 5 partido en 29 menos 2 partido en 29. Entonces así se calculan los inversos. Siempre hagan la suma por diferencia. Ya cabros, estudien, no les queda nada. Prepárense, ¿ya? Éxito, chiquillos.